confesar a Cristo y negar a Cristo. Confesar a Cristo y negar a Cristo es el título de la predicación de esta tarde, de esta noche. Gloria a Dios. Y lo tenemos ahí en San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Gloria a Dios. Dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, oren conmigo. Yo les pido mucho que el Señor me dé la palabra sabia, la palabra del cielo, para que todos salgamos edificados. El Señor sea exaltado, sí, mi Rey eterno, Cristo glorioso. Aquí estoy, Señor, lleno de faltas, mi Rey. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Padre. El enemigo quiere que yo vea mi situación, Señor, y que no ponga en ti mi mirada. Pero yo rechazo esa insinuación maligna, Señor, que está sobre mi vida día y noche. Yo pongo en ti mi mirada, mi Rey. Me refugio bajo tus alas preciosas, Señor. Bajo tu gracia misericordiosa, yo me cobijo, me arrojo, no confiando en ningún momento en cualquier, Señor, atributo o mérito, Señor, personal, pues no los hay. Todo es tuyo, mi Jesús. Y a ti venimos a darte gloria y honra, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, te ruego. Se acepta nuestra presencia, Señor, y la ofrenda que traemos para ti en esta tarde mediante este culto, mi Rey soberano. Y glorifícate solo tú, mi Señor, Cristo amoroso. Ayúdanos, Señor, a entender a cada día más y más tu santa palabra. Que cuando las personas demanden de nosotros esa gloriosa esperanza, Señor, que está, Dios mío, en nuestro corazón, que podamos, Señor, darles razón bien fundada en tu palabra, Señor, de por qué nosotros, Dios mío, no participamos en esas prácticas, Señor, tradicionales, en ese hábito de vida que el mundo, Señor, vive diariamente, sin reflexionar, Señor, si tú estás de acuerdo, si tú te agradas o no de ello. Queremos, Señor, ser diferentes. Socórrenos, te ruego. Yo en esta hora necesito de ti, Señor, para predicar tu palabra. Señor, pon tu santa unción en mí, te ruego. Pon en mí tu palabra, Señor. Unge mis labios, te suplico, Señor. Unge a mis hermanos, Señor, en su oído, en su mente, en sus corazones, para que la reciban, Señor, con humildad, con gratitud, con gozo. Cristo Santo, ten misericordia de doña Chayo, Señor, donde se encuentre esa varona. Señor, tú tienes los medios, tú tienes la manera efectiva, Señor, de acercarte a ella y convencerla, Señor Jesús, del error en que se encuentra. Te la encomendamos, bendito Salvador, y nos encomendamos a ti en esta tarde. Seas tú glorificado y exaltado, mi Rey soberano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver primero el versículo 32, hermanos. Después de que el Señor Jesús les ha estado dando poderosas razones a sus apóstoles para que no teman en testificar del Evangelio, para que no vayan a paralizarse en su trabajo de propagar las buenas nuevas de salvación. Ahora el Señor en esta parte de la Escritura llega a un punto culminante y hace una solemne advertencia, y que por cierto es bastante seria. Pudiéramos decirlo, es una advertencia terrible la que el Señor está haciendo aquí. Confesar al Señor. A cada día nosotros vamos a encontrar muchas oportunidades de confesar al Señor Jesús en nuestro vivir diario. Quiero hacer la aclaración antes de continuar de que confesar al Señor Jesús delante de los hombres no se limita a simple expresión de palabras que denoten de alguna manera que nosotros estamos siguiendo al Señor como discípulos de Él, y que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador. No es exactamente eso. Ciertamente es una de las formas que existen para confesar a Dios delante de los hombres, pero no es la única, y tal vez esta sea la menos indicada de hacerlo, salvo en casos muy excepcionales, muy especiales, como en el tiempo de la persecución. En muchas ocasiones esto aplicaba cuando al cristiano, cuando a la cristiana se le daba la oportunidad, la oferta aparentemente, de que no se declarara cristiano, de que no se declarara un seguidor del Señor Jesucristo, o dicho con otras palabras, en sentido contrario, que negara al Señor Jesucristo. Blasfema de tu Dios. Esto fue algo que se dio muy fuerte en el primer siglo, en el segundo siglo, todavía en el tercer siglo, en el tiempo de las persecuciones imperiales. Y ahí los hermanos tenían la oportunidad, y ahí se aplicaba bien esta forma de confesar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían ellos que hablar y dejar bien sentado, bien claro, que ellos no iban a blasfemar, no iban a negar a su Salvador. Al contrario, yo lo confieso como mi Rey soberano, como mi Dios, como mi dueño, como mi Salvador, y lejos de negarlo, yo lo confieso que Él es mi Señor y que yo soy su servidor. Y no solamente eso, arrepiéntanse de esta su posición en que se encuentran, porque si no van a enfrentar ese horrendo juicio que es la ira de Dios. Y con estas y otras palabras, los hermanos de la iglesia primitiva, ellos confesaban al Señor Jesús,
Pero antes de hacerlo con palabras, ya lo habían hecho con un testimonio vivido, con una vida, con una conducta que indicaba que ellos eran seguidores del Señor Jesucristo. Pero con sus hechos primeramente lo demostraron. Y cuando se llegaba la necesidad de confesar al Señor verbalmente, bueno, pues ellos lo hacían. Aún sabiendo que en muchas ocasiones eso iba a traer como consecuencia enfrentar la misma pena capital, la misma muerte. Ahora, la época aquella ya pasó a la historia. Hay bastantes libros escritos sobre las persecuciones imperiales, sobre el martirio a que fueron sometidos muchos hermanos de aquel tiempo. Y ahora nos corresponde a nosotros ubicarnos en esta realidad de confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres. Y repito, de alguna manera, pues mi hermano Salomón y mi hermana Elvia acaban de mencionar una forma que hay de confesar al Señor Jesucristo. Cuando vienen personas a nosotros, ya sea físicamente o mediante una llamada telefónica o mediante algún mensaje, ya no vamos a decir mediante alguna carta, porque ya no se usa eso, es algo pero muy raro ya que alguien se envíe cartas. A mí todavía me tocó ese sistema de comunicación y lo usé en su tiempo, pero siendo sincero, ya tengo rato que no lo hago. Ahora nada más le pico ahí el teléfono y ya mando el mensaje. Bueno, aunque sea de esa manera, ¿no? Cuando se nos manda algún mensaje, cuando recibimos una llamada telefónica, cuando alguna persona nos aborda, de alguna manera el Señor pone delante de nosotros la oportunidad para que le confesemos delante de los hombres. Gloria a Dios. Pero esta manera de confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres se puede definir con una expresión sencilla pero muy entendible. Confesar al Señor Jesucristo es llevar una vida recta ante Él, una vida de obediencia, una vida temerosa de Dios, en donde vamos a ir hablando con nuestros hechos de que amamos al Señor Jesucristo y que queremos que Él se agrade de nuestra manera de vivir. Una vida de obediencia sería la definición más sencilla y entendible. Gloria a Dios. Una y otra vez a mí me ha tocado escuchar a personas que profesan determinada religión, que profesan determinada doctrina o que profesan un cristianismo, hacerlo con palabras. Pero el hacerlo con palabras, repito, no es la manera más apropiada. Muchas veces va a ser contraproducente hacerlo. Tenemos nosotros que entender de que confesar al Señor Jesucristo no equivale a esa forma que se usa muy modernamente de decir yo soy cristiano. ¿No? Yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. A mí me ha tocado escuchar eso. Una y muchas veces me ha tocado escuchar eso. Pero cuando yo escucho a las personas, en ocasiones, y yo los he conminado de alguna manera con cierta prudencia a que no lo anden diciendo. Miren, si usted realmente cree que es un cristiano y cuando realmente
usted sienta ese testimonio aprobado por Dios, no lo va a andar diciendo ya. Cuando menos no lo va a andar diciendo como una rutina. No. Salvo que el Señor le ponga una situación muy especial, usted lo va a expresar, pero va a haber un objetivo bien definido, el por qué se hace. Pero el decir yo soy cristiano, más que nada yo lo voy a evidenciar con mi manera de vivir en todos sus aspectos, con mi manera de hablar, con mi manera de vestirme, con mi manera en que trato a los demás, con mi manera en cómo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. Creo que todas esas personas tienen jueces, son como una especie de jueces, hermanos. Este año, iba a decir el año pasado, más que nada, la declaración de los impuestos fue en este año, pero correspondió al año anterior. La persona que me los formuló, yo he tenido la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios. Y muchas personas ya cuando escuchan a alguien que les habla de la palabra de Dios, se quedan viéndolo a uno. Y algunos, les voy a ser sincero, me han dicho, ¿y usted es de los buenos o es de los malos? Así me lo han dicho a mí. Le dije, yo les he dicho a estas personas, pero yo necesito saber a qué se refiere cuando usted dice los buenos o los malos. Mira, es que ha habido quienes me han dicho que son hermanos, pero los he escuchado decir unas palabrotas, dice, que ni yo las digo siquiera. Los he visto incurrir en conductas que no son, dice, de un hermano, dice. Por eso le estoy diciendo que usted es de esos o es de los que de veras. Le dije, mira, no tiene sentido, le dije a un compañero de trabajo, no tiene caso que yo te diga, no, yo soy de los buenos, no, yo soy muy santo. Tú mismo date cuenta nada más. Amén. Si gustas, obsérvame. Ahora, yo no voy a tomar una conducta hipócrita, nada más aquí cuando tú me andes viendo, decir, pues ya me va a andar chequeando. No. Sería de lo más necio eso. Entonces, tú nada más, está bien eso que tú haces, pues darte cuenta de las cosas, pero lo que yo te quiero decir es que no te vaya a sorprender el último respiro en esa situación, nada más, porque de nada va a servir. Lo que importa es sincerarnos con el Señor Jesús, aún en el supuesto de que tú me mires a mí cometer faltas que a tu parecer son una burla a lo que yo predico. Tú no te fijes en eso. Hay que buscar a Dios, hay que humillarnos a Dios, hay que tratar de obedecer su palabra con humildad. Y esta es una forma de confesar al Señor. Hay tres formas especialmente de confesar a Dios. Hay muchas, pero todas ellas haciendo una especie de criba de concentración, las vamos a ubicar en tres formas. La primera es con nuestras palabras. Con nuestra manera de hablar, nosotros vamos a confesar al Señor Jesucristo o lo vamos a negar, dependiendo de cómo sea nuestra manera de conversar, nuestra manera de hablar. Y esto, mis hermanos, llama poderosamente la atención de los oyentes. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los efesios: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Esto lo tenemos allí en Efesios
quiero remitirme a la cita bíblica, Efesios 4, 29. Y ya que estamos aquí, voy a aprovechar, porque en esta manera de confesar al Señor, mediante nuestras palabras, y hago la aclaración, no me estoy refiriendo al hecho de decir, yo también soy cristiano, no. Ya expliqué eso. Espero que no hay necesidad de... Pero aquí vamos a ver, ahí voy a leer este versículo literalmente como está aquí en la palabra de Dios, en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, esta palabra, a fin de dar gracia a los oyentes, cuando uno habla con palabras ordenadas y no necesariamente palabras elocuentes, palabras de realce. Yo cuando estoy leyendo en la biblioteca veo cada palabra, digo, ¿qué necesidad hay de poner esta palabra? Poner palabras sencillas, entendibles, para personas de todos los estratos culturales, educacionales y todo. Pero lo que pasa muchas veces es que se ponen estas palabras tal vez para que se diga, no, es que el autor fulano, la autora fulana tienen una preparación académica de alto nivel y por eso se saben estas palabras. Pero no, hermanos, hay palabras que pueden sustituir esas palabras que la mayoría de las personas no las entiende. Arrostrar. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, arrostrar. Es una palabra que es tan sencilla, si se usa con una humildad de parte de Dios, quiere decir enfrentar, confrontar. Pero ahí está, pienso, no le encuentro yo otra explicación más que para que se diga, no, pues este escritor, este autor, tiene preparación. Entonces, yo la mayoría las capto, las entiendo. Soy sincero, algunas no, tengo que ir al diccionario. Pero me doy cuenta de que son palabras que no hay necesidad. Bien, ahora quiero ir aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros, en nuestra manera de hablar, de platicar, por cualquier causa, en el trabajo, en casa, con el vecino, con nuestros patrones, vamos a decirlo, en la consulta médica, en la tienda, etcétera, en donde quiera que nos encontremos, si de nuestra boca no sale ninguna palabra corrompida, hagamos de cuenta que a los oyentes nosotros los vamos a estar, quiero usar una palabra entendible, los vamos a estar bombardeando con una especie de llamamiento, aunque ellos no lo quieran. Ellos se van a sentir atraídos de escuchar una conversación en donde no escuchen ese tipo de palabras corrompidas que es de lo más normal escuchar todos los días en todas las pláticas, casi prácticamente. Y va a quedar allí una huella. O sea que vamos a darle gracia a los oyentes. Les vamos a estar dando un regalo de parte de Dios, diciéndoles, Dios está hablando aquí a través de estas palabras. Esto no se ve en todas las personas. Ahora, confesar a Cristo es hablar ordenadamente. Es una de las maneras en que lo vamos a hacer. Aquí atrásito nos dice el versículo 26: airaos
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 26 y el versículo 27. El Señor de alguna manera nos da permiso, nos consiente inclusive hasta cierto punto que nos airemos. Y cuando termina el versículo, el mismo versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, esto significa que airarse y enojarse es lo mismo. No vayamos a pensar que el airarse es algo menos grave que el enojarse. Es la misma cosa, mis hermanos. ¿Y quién de nosotros no nos hemos enojado? Yo sería un mentiroso y un hipócrita si dijera que nunca me he enojado, que soy un hermano modelo, que soy un cristiano modelo y que les puedo dar ejemplo a todos los que se me pongan enfrente. No, sería un mentiroso. Yo me he enojado. Amén. Y muchas veces me he enojado. Pero, ¿saben lo que hago? Me siento tan miserable, me siento tan mal cuando me enojo. Ahora que mi niña ha estado aquí, pues de alguna manera, ay, mi esposa se va a trabajar y yo tengo que ahí guisar los huevos ahí estrellados y esas cosas, y ellas como que andan por allá, y hermanos, pues a veces he dado poquito así, y me enojo, pero, ay, Señor. Y la madrecita me dice, mi nana dice, es bien amorosa y mi tata es bien. Pero, hermanos, esto, como les digo, hasta cierto punto no es pecado. No por eso nosotros no vamos a tratar de frenar esto en nuestras vidas. No, tenemos que luchar contra esto. Amén. Pero la gran diferencia es que en el cristiano no debe dejarse controlar como antes sí nos dejábamos controlar con la ira. Me agarraba la silla atrás contra la pared, un plato que no me gustaba la comida, vámonos a volar para allá, y cuidadito con que alguien se pusiera enfrente. Eso ya no existe. Ciertamente sentimos que la sangre nos hierve a veces, pero todo esto tiene que quedarse aquí adentro. No debe exteriorizarse con palabras o con acciones que después nos va tal vez a pesar todo el resto de nuestra vida en no haber sofocado dentro de nosotros eso. Y cuando nosotros logramos, mira, y yo esto lo he experimentado muchas veces, me siento tan bien no haber dicho esto que se me vino a la boca, pero que no se mata sola esta boca. No hice esto que sentí ganas de hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Qué desastre hubiera sido. Qué testimonio. Gloria a Dios. Entonces, confesar a Cristo también equivale a que cuando nos alteramos, no dejemos que eso nos descontrole, que eso haga una especie de erupción volcánica en nuestra vida y que empiecen a salir palabras o acciones no coherentes con una vida de fe. Bien, mis hermanos. Mucho menos dice, ni deis lugar al diablo. Aquí la palabra lugar viene de una raíz griega que es topos. Topos se refiere hasta cierto punto, topos viene de topografía. La topografía se refiere al terreno, a una superficie determinada de terreno. Su condición, si es pareja
si es altibaja, si es enmontada o si está llena de piedras, o etcétera, o si es solo lodazales. Es un lugar determinado de terreno. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y que el Señor está inspirando esta palabra, es que nosotros no le demos ningún espacio al diablo en nuestra vida, porque cualquier campito que se le dé, él lo aprovecha de una manera tan terrible que causa estragos. Y el problema es que es un ser espiritual muy mañoso. Se le da un campito y se quiere adueñar, y para que lo deje, ¿cómo se batalla? ¿Sí? Hay que llorarle al Señor, hay que ayunar, hay que pedir la ayuda de los demás hermanos. Y ahí muchas veces ahí está de todas maneras que no se quiere ir, mis hermanos. Por eso es que cuando nosotros controlamos la ira, controlamos el enojo, el que se revuelca de coraje es el mismo diablo. No lo podemos ver nosotros, pero hagan de cuenta que se está revolcando de coraje porque no hicimos un espectáculo. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer un espectáculo es exactamente lo que él quiere, para acusarnos delante de Dios. Mira, aquí tu hijo, míralo cómo está. Y este es tu hijo. Es terrible ese sujeto, ¿eh? Entonces esto nos sirve, mis hermanos, como una advertencia para que lo tomemos en cuenta. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo, por favor, hermano. Mateo capítulo 10, versículo 32. Dije, le podemos confesar con nuestras palabras. Es una de las formas. Ahora, otra de las formas en que podemos nosotros confesar al Señor Jesucristo es mediante nuestras acciones. Por cómo nos desplazamos. Yo he dicho esta afirmación y es algo muy real. Los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, más que identificarnos con nuestras acciones, nosotros nos identificamos con nuestras reacciones, con la manera de cómo reaccionamos ante la situación de presión, ante la situación adversa. ¿Cómo reaccionamos? De esa manera es como nosotros nos identificamos lo que somos. No tanto nuestras acciones, cómo me conduzco yo, sino cómo reacciono ante un ataque, ante un acoso, ante un insulto, ante una calumnia, etc. Entonces, es con nuestra manera de hacer las cosas todos los días, con este cascarón físico que el Señor nos ha prestado, gloria a Dios. También de esa manera nosotros vamos a confesar al Señor Jesucristo. Y digo vamos a confesar al Señor Jesucristo porque estamos aquí en el versículo 32, que se refiere a confesar al Señor delante de los hombres. Pero también se puede negar, pero ya pasaremos en su comunidad al versículo 33, gloria a Dios. Mediante nuestras acciones, mis hermanos, alguien dijo, hablan más los hechos que las palabras. Y eso es una grande realidad. Eso es una grande realidad. Lo que mencionaba mi hermano Salomón me hizo reflexionar de alguna manera cuando veo una necesidad y que yo puedo ayudarlo, yo lo ayudo. Es una de las formas en cómo vamos a confesar al Señor Jesucristo también. Miren, hay aquí en Bacabí, bueno, yo creo que hay varias personas que se dedican o que están ya atrofiadas mentalmente por la droga o por el alcohol. De alguna manera ya no tienen un raciocinio normal. Y yo muchas veces, inclusive a algunos les he dado, no les he dado dinero, pero sí les he dado algo para que coman. Pero sí me he visto yo tentado a darles algún dólar, $2, $5, y de hecho lo he hecho en ocasiones con algunas personas. Pero hay uno en especial que siempre lo miro que camina por la Merchán,
Hubo un tiempo en que dormía en hay dos banquitas de cemento ahí en uno de los edificios de la ciudad ahí que está un poco antiguo. Es el primero que está en el puro semáforo de la Merchán y la Waldo. Y en ocasiones pasaba ya noche ahí y aquí estaba acostado. Pero lo que pasaba es que este señor comía alguna hamburguesa o lo que sea y tiraba la basura. Era un basurero el que ve ahí. Y lo que pienso yo, la autoridad lo corrió de ahí. Y digo yo porque en una ocasión me tocó ver a mí a una patrulla de la policía que llegó y lo corrió de allí. ¿Por qué? Porque, bueno, si nada más llegara y se durmiera total, pues es una persona que no tiene techo, no tiene un hogar, no tiene una familia. Y de esto pues hay en todas las ciudades. Si no fuera perjudicial que nada más se durmiera ahí sin causar perjuicios, pues total. Pero ya que nos empieza a hacer desorden, lo corrieron. Pero hace poco estaba echándole gasolina al carro y llegó esta persona ahí a la gasolinera y se quedó parado ahí en la puerta diciendo incoherencias al parecer, y me miraba y yo pues lo miraba también así a veces y escuchaba que decía coherencias, muchas incoherencias, perdón, hasta que salió la persona que atendía ahí adentro y le dijo que se fuera. Pero le agarró un dinero que traía él en la mano y le dio una botella grande de cerveza. Se la dio y este señor pues la agarró y la envolvió en una bolsa y se fue con ella. Allá iba. Y esto de alguna manera pues me hace ser precavido. Yo les he dicho, hermanos, no es bueno que nosotros aportemos para, pues, de alguna manera, pues, cultivar este hábito o avivarlo. Y pues que el Señor me perdone, que el Señor nos perdone si acaso estamos incurriendo en pecado, pero creo que conforme a la palabra de Dios es lo que debemos hacer, de no contribuir al vicio, porque pues al Señor no le agrada eso. Bien, dejo eso, y hay muchas maneras de confesar al Señor con nuestras acciones. Los lugares que yo frecuento son una de las formas en cómo yo confieso al Señor también. Hay lugares que no convienen a un cristiano. Es lícito ante la ley terrenal, pero el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por aquello que a Dios no le agrada. Y yo ya he mencionado, hermanos, aunque muchos tal vez de los que escuchen esta grabación van a oponerse tal vez, aunque sea mentalmente, pero las salas de cine no son propias para un cristiano. Ni con el pretexto de que es un estreno de una película cristiana. No, son películas mundanalizadas, disfrazadas solamente de cristianismo. Son artistas del mundo los que salen ahí, nada más que salen haciéndola a algunos de cristianos. Son artistas mundanales, ¿no? Entonces, ir a una sala de cine, ir a los casinos, ni siquiera con el pretexto de decir, es que yo voy a comer nada más. No. Hay algo escondido malignamente ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos restaurantes, hay muchos lugares en donde venden y hasta mucho mejor comida que allí. Qué casualidad de que nada más, ay, me gusta ir a comer. No nos engañemos. No se confiesa al Señor Jesucristo. Estoy diciendo esto al contrario, gloria a Dios. Ya no digamos las ferias que se llevan a cabo con esos bailes mundanales que tocan artistas
del mundo, de renombre y todo eso. No es un lugar para cristianos. Ya no vamos a decir, hermanos, cantinas, centros de prostitución, etcétera. Nosotros, al abstenernos de ir a esos lugares, estamos confesando de alguna manera al Señor Jesucristo ante los hombres. A mí me han invitado a los casinos, ¿sí? Y yo no voy a los casinos. No fui nunca, no recuerdo haber ido nunca antes de conocer al Señor. Ahora menos. A Dios no le agrada. El juego de fútbol, hermanos, cuando se trata de encuentros en donde reina un ambiente que no hay temor de Dios, no es un lugar para un cristiano. Digo esto por lo siguiente. A mí me ha tocado ir a, ¿cómo decirlo? A ir a pasar un día allá en Sinaloa, cuando íbamos y pasábamos 1, 2, 3 días en ocasiones en la sierra de Badiraguato, allá en un lugar que se llama la Mesa del Fierro. Hay una explanada tan preciosa allá en las alturas, allá hace un frío pero fuerte, allá es donde están las huertas de manzanas, de duraznos, y se ocupan las chimeneas allá para dormir. Pero a donde yo voy a hacer lo siguiente. Fuimos muchos hermanos de la iglesia en esa ocasión. Y aunque no fue fútbol lo que jugamos, fue béisbol, pero entre cristianos, entre hermanos, sanamente, sin que se escuchen esas palabras obscenas, sin que haya esas bebidas embriagantes, sin que haya ese tipo de vestimenta que deshonra la santidad de Dios. Entonces, igual en el juego de fútbol, claro que hermanos de la iglesia que van a un día de asueto, puede ser al mar, puede ser a cualquiera, a algún parque, etcétera, pueden tener un encuentro deportivo, pero confesando al Señor Jesucristo con su comportamiento, no jugando así como digamos en chorro o nada. Y muchas veces a mí me ha tocado ver, y con tristeza, de gente que se llama cristiana y prácticamente casi desnuda, tanto los hombres como las mujeres. No conviene eso, no se confiesa al Señor Jesucristo de eso. Entonces, ante esa observación del fútbol o cualquier otro deporte, tiene que ser el mirar el fútbol o cualquier otro deporte, ir como una especie de espectador. Hay, de alguna manera, hermanos, tenemos nosotros que ser muy sabios, muy prudentes. Regularmente no conviene. Así, de una manera general no conviene. Ni en el televisor, ahora que acaba de pasar el mundial, me tocó ver algunas escenas porque no me quedaba otra, amigo. A los lugares a donde iba, ahí estaba un televisor y tenía que esperar a que se me atendiera y todo eso, y ahí estaba. Aunque no se traba vista, pero de todas maneras ahí está. Ok, pero no me refiero exactamente a eso. Pero ya ir especialmente a eso, no conviene. ¿A dónde quería ir yo, mis hermanos? Tenemos hijos. Tenemos hijas. No considero prudente yo que si mi hijo, ¿no? De hecho, mi hijo Daniel, como estaba joven, chico, él creo que formó parte de un equipo de fútbol por allí en la escuela. Ahora, yo estuve por acá, pero que si él me dice, papá, vamos a tener un encuentro entre dos grupos de la escuela de fútbol, y yo quiero que tú me acompañes, quiero que vayas conmigo. Ahí tenemos que ser, hermanos, muy prudentes. Miren,
se acaba de mencionar el fútbol, pero vamos a ir un poco más. La boda de una persona del mundo, pero que es nuestro familiar. Nuestro hijo, nuestra hija, no son bautizados. Un hermano, una hermana, un familiar X, Y, Z, el que sea, nos invita a que los acompañemos. De antemano yo estoy consciente que el ambiente que se va a ver ahí va a ser un ambiente no cristiano. Pero muchas veces, mis hermanos, vamos a alejarlos del Señor Jesús, rechazándolos, que accediendo. De alguna manera podemos inclusive, claro, al ir a una boda, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a la boda de un hijo mío, de una hija mía, y que pues no es convertido, no es convertida, obviamente su pareja tampoco lo es, familiares no lo son, entonces no va a haber ahí cantos, alabanzas, se va a escuchar canciones, música del mundo, se va a ver que algunos van a consumir cerveza, ¿no? Pero yo, en lo personal, yo voy a acompañarla. Yo voy a acompañarla. ¿Con qué objetivo, mis hermanos? No con el objetivo de envolverme en ese ambiente. No. Yo en mi corazón, en mi interior, lo estoy rechazando. Pero estamos viendo aquí alguna forma de confesar al Señor Jesucristo. Y ahí yo puedo dar testimonio con mi comportamiento. No lo voy a hacer siempre con todos los familiares. Lo estoy haciendo con mi hijo, lo estoy haciendo con mi hija, porque lo amo. Hay una relación consanguínea y de afinidad y de estima muy fuerte, muy cercana, al menos en términos normales, que si yo rechazo esa invitación, de alguna manera, lejos de darle un buen testimonio, va a haber en mí una no muy clara evidencia realmente de un padre cristiano. Entonces tenemos que ser muy prudentes, mis hermanos. Entonces, no seáis tropiezo, dijo el apóstol Pablo, no recuerdo en qué carta lo dijo, ni a judíos, ni a la iglesia, ni a gentiles. No seamos tropiezos. Miren, en todo esto nosotros tenemos que tener una relación honesta con el Señor, y el mismo Señor nos va a ir aprobando, o nos va a redarguir, o nos va a reprender de alguna manera, por algún sueño, mediante alguna persona, algún hermano, alguna hermana. El Señor, viendo nuestra sinceridad con que actuamos, el Señor permite, aprueba o estorba si no está de acuerdo. Y tenemos que atender nosotros las pautas que detectemos del Señor Jesús. Esto de las acciones, pues nosotros tenemos que ser muy prudentes. Va a haber casos en donde tenemos que pedir la orientación, el consejo del pastor, del ministro, de algún hermano en quien nosotros veamos madurez espiritual. Sí, hermano, tengo esta situación, ¿qué me aconseja usted? ¿Cómo lo ve usted, hermano, hermana, etcétera? Hermano, tenemos que buscar nosotros, gloria a Dios, en aquellos casos en que no estemos seguros si está bien o está mal lo que vamos a hacer, gloria a Dios. Pero sí, de entrada hay acciones que nosotros tenemos que evitar. Dije, los cines, las ferias, las fiestas mundanales, los casinos, las casas cantinas o casas de prostitución, ya ni se diga, hermanos, esos lugares en donde se venden exclusivamente
puros artículos de pornografía, no son lugares para cristianos. Tal vez sean lugares para cristianos de membresía solamente, para cristianos comerciales, nada más. Pero para un cristiano fiel no son lugares, gloria a Dios. Ahora, no por esto no nos va a llegar la tentación de alguna manera, quizás, alguna vez. Eso no es pecado, ¿no? El pecado es cuando cedemos ante la tentación. Pero cuando nosotros no cedemos ante la tentación, lejos de pecar, somos bienaventurados ante el Señor. Gloria a Dios. Honramos al Señor. Como dice un canto, pues resistir al diablo es darle gloria a Dios. Amén. Vamos, el tiempo se nos fue sin sentirlo prácticamente. Miren, vamos a dejarlo aquí. Hay otra forma de confesar al Señor, la voy a dejar pendiente, que es con nuestro silencio también. Tal vez esto parezca no muy adecuado, pero sí hay casos en que vamos a confesar al Señor Jesucristo con nuestro silencio. Vamos a verlo con detalle, mis hermanos, en la próxima predicación, Señor, gloria a Dios. No dejen de orar por mí, por favor. Necesito de ustedes. Gloria a Dios. Vamos a orar y pues en el énfasis de la predicación a pedir al Señor que nos ayude a discernir todo aquello que nos parezca